Hola, buenos días, tardes, noches. Esta es la sesión 24. Seguimos hablando del tema litúrgico, ahora ya de manera más concreta sobre la celebración, cómo se celebra ese misterio pascual. Entonces el título es Celebración sacramental del misterio pascual. Si te cabe, solamente es una presentación larga, bueno, más o menos larga. Estamos en lo mismo, vivir, cómo vive, cómo celebra el cristiano. Según lo que él es, así lo vive. Luego obra y luego habla. La interpelación. El catecismo lo explica como viene de manera sencilla el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué se celebra la liturgia. Los que saben de comunicación saben que una noticia pues tiene esto siempre, qué, cuándo, cómo, de qué manera, en fin. Aquí también en el caso de la liturgia se puede hablar y vamos a hablar de esto, de cada una de estas preguntas. La clave de lectura, conservamos lo de la sesión anterior, es decir, lo que yo soy y lo que yo creo, bueno, el cristiano, eso se celebra en la liturgia y luego se vive según la vida moral y luego se reza con la oración o el Padre Nuestro. Esta presentación es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, de la liturgia o del misterio pascual que se celebra. También tiene varias, bueno, poquitas eh, titulitos. Entonces aquí la idea clave, más que idea clave, lo que tratamos ahorita es de celebrar esa liturgia. ¿Cómo se celebra o qué es celebrar? Y como hemos insistido en el curso, todo en la Iglesia Católica pues es Cristo. Cristo es el origen, el centro, el fin, todo absolutamente. Y la liturgia va a ser la obra, o si tú quieres, la vida o la celebración de el Cristo total. El Cristo total, según San Agustín, es Cristo cabeza y su iglesia. Aquí la idea clave es que la liturgia la celebra toda la comunidad unida a Cristo, toda la iglesia. ¿Quién celebra? Toda la comunidad, toda la iglesia. Es decir, el cristiano unido a los demás y unidos a Cristo principalmente. Esos señores son quienes celebran. ¿Ok? El sumo sacerdote será Cristo y el cristiano que tiene sacerdocio común de los fieles unidos a él celebra. Es la iglesia total, Cristo y sus cristianos. Y de alguna manera, pues si es toda la iglesia, y la iglesia dijimos, perdón, y la iglesia dijimos que es la iglesia militante, la de ahorita, triunfante, la del cielo, purgante, la del purgatorio, de alguna manera celebra también con la iglesia celestial. Por eso en la misa, por ejemplo, se invoca a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a todos, ¿no? Se une y se pide por los difuntos, es decir, toda esa iglesia militante, triunfante, purgante está celebrando. Y hay uno, o el cristiano que está ahí, se une a todo eso. Entonces es algo mucho más grande que lo que veo. No es una pequeña ceremonia, no es para que me echen un rollo en una homilía y saber cosas, no es ir porque mis papás me piden que vaya, sino estoy yendo a unirme a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, a toda la iglesia, a la Virgen María, a los santos, y juntos estamos celebrando la vida de Dios, si tú quieres, ¿no? Entonces es algo grande, grandioso, ¿ok? Entonces toda la asamblea con Cristo la celebra. Por eso se dice que toda la asamblea es liturgo. ¿Quién es el liturgo? Pues el que celebra. Es decir, esa asamblea que celebra es el liturgo. Bueno, listo. Ya hablamos del sacerdocio bautismal o el sacerdocio común de los fieles, unido al sacerdote ministerial, que funciona como Cristo cabeza. Es decir, el sacerdote ministerial son los presbíteros, que son los padrecitos, o los obispos. El diácono pues nada más les ayuda. ¿Ok? Entonces, unidos los dos sacerdocios, eh, celebran, son liturgo. Bueno, y luego hay signos y símbolos. Cuando dimos la definición de sacramento, explicamos que era un signo y por qué era un signo. Y en la celebración litúrgica está llena de signos y de símbolos. Y por otro lado es muy lógico, es decir, el hombre es un animal simbólico, si tú quieres. Hay un filósofo alemán de hace 2 siglos que insistió mucho en ese tema. Cuando definía al hombre, lo definía como un animal de símbolos, si tú quieres, un animal simbólico. Y es verdad, porque los símbolos son, por ejemplo, las palabras con las que transmito ideas.
y luego son gestos y muchas cosas. Entonces el hombre está acostumbrado a funcionar con signos y en la liturgia es lógico que aparezcan muchísimos signos, signos que tienen que ver con la creación, como luz, haga, fuego, eh, limpieza, lavar, ungir, partir el pan, historias de la salvación, en fin. Y por eso toda la misa es rica y todo tiene un sentido. Desde la manera de entrar el sacerdote, desde besar el altar, que es besar a Cristo, desde dirigirse al ambón, donde proclama la palabra, los colores que usa, que lo explicamos la semana pasada, todos los signos son relevantes, importantes, y de alguna manera te explican la fe cristiana. Bueno, y esos signos se toman de lo común del hombre, ¿no? De lo que ha vivido, de lo que conoce de la naturaleza, de lo que es común para él. O sea, el hombre se lava con agua. Ahorita en el coronavirus, pues te lavas con agua muchas veces las manos o gel, si es que no se ha acabado, en fin, ¿no? Pero a lo que voy es que se toman de la vida diaria y que te explican o que tienen que ver con eso que significan en la vida diaria. Entonces, hay muchos signos y símbolos. Luego, en las celebraciones litúrgicas siempre se lee la palabra de Dios. Es decir, hay una liturgia de la palabra. En el bautizo, por ejemplo, si han ido a algún bautizo hace poco, siempre se reza, más bien se lee algo de la escritura, algún evangelio también, me parece. En la misa es muy evidente. En la unción de los enfermos también se lee alguna parte de la escritura que tiene que ver con el tema de la enfermedad. En el matrimonio, lo mejor es que se haga dentro de la misa y ahí se le hacen las lecturas y el evangelio que corresponden, etcétera, ¿no? Siempre está la palabra de Dios. Tiene que ver con lo anterior de que el Espíritu Santo prepara la asamblea también al leerse la liturgia de la palabra, ¿ok? Entonces tiene que haber palabra de Dios. Luego es importante que haya canto y música. San Agustín decía que el cristiano que canta reza dos veces. Eso es verdad, excepto para las viejitas que cantan súper horrible. Esas viejitas pues ya no cantan, ya no rezan dos veces, sino que rezan punto cinco veces, es decir, nos distraen horrible. Pero bueno, la idea es que cantando el corazón se levanta más fácilmente a Dios y lo alaba. Y siendo un acto humano, pues todos los signos humanos sirven. Lo que veo con los ojos, lo que escucho con los oídos, como la música, lo que huelo con la nariz, como el incienso, por ejemplo, o la unción que huele bien, todo, todo entra, ¿no? Y es enriquecer la ceremonia con aquello humano grande, grandioso, buena música, buena pintura en la iglesia, buena construcción, cantos adecuados, etcétera. Entonces la belleza tiene mucho que ver con el bello de los bellos, que es Dios. Le regreso a Dios, o celebro su belleza con la belleza, si tú quieres, ¿no? Entonces eso está muy bien. Y obviamente hay un orden, esas cosas bellas tienen que estar de acuerdo con la fe, o sea, no puedes poner cosas que no tengan nada que ver con la fe. Esos cantos tienen que corresponder a las oraciones de la iglesia y no cantos paganos, etcétera, ¿no? Hace sentido. Y si dijimos que en la misa o en la liturgia hace una liturgia celestial a la de la iglesia, es verdad, ¿no? Por eso los angelitos que cantan, arpas, etcétera. La música es para la iglesia y para Dios y no al revés. Es decir, por ejemplo, aquí hubo una celebración como muy conocida con Juan Pablo II y un director de empresas director de empresas, director de orquesta muy famoso que es Von Karajan. Aquí dudo si ya murió o no, espero que no lo esté matando. Que hizo una misa increíble en el Vaticano. Es una misa de Mozart, si no me equivoco, fue la misa de coronación de Mozart, que es muy bonita. Y el Papa accedió, entonces fue una misa muy elegante, muy larga, muy bien. Pero lo interesante es que la música es para la misa y no al revés. Si la misa se convierte ya casi casi en un escenario para que cante quien quiera, ahí ya se perdió el sentido. La música tiene que servir a la ceremonia y no al revés, ¿no? Pero es bueno que haya música. Instrumentos que sirven, ya lo dijimos la vez pasada, pues son el órgano, por ejemplo, ¿no? El hay un organito en el oratorio, ahí medio escondido, pero pues está ese organito. Si es importante la música y los cantos para los oídos, es importante las imágenes para la vista. Y también el arte sacro bueno es aquella imagen que me lleva a Dios, lo dijimos la clase pasada. Y está bien que haya imágenes. El cristiano, el católico no adora la imagen, sino que lo que adora es, como es un signo, es lo que representa, que lo dijimos hace ratito, ¿no? Y está muy bien que haya imágenes porque recuerdan a Dios, la presencia de Dios, etcétera, ¿no?
Aquí lo dice muy bien. La imagen sirve para despertar y alimentar la fe, la vida cristiana. Se adora a Cristo y no se adora esa cruz de palo que la compré en Miscuac, en el mercado, y me costó 15 pesos. Era una locura. Esa cruz me recuerda a Cristo y a quien adoras a Cristo, Cristo que es Dios, ¿no? Bueno, y por lo tanto, pues el cristiano tiene imágenes de la Virgen. Es más, la misma Virgen se hace imagen en el Tepeyac, ¿no? En la Villa de Guadalupe, ángeles, etcétera. Bueno, en la iglesia tuvo una época dura en ese tema, en la disputa iconoclasta, que algunos decían que estaban malas imágenes, quítalas. Eso todavía sigue en algunas confesiones cristianas separadas de la iglesia católica, ¿no? En el que no se permite como imágenes. Y lo que hay que decir es que si Cristo se hizo imagen, tomó cuerpo, lo que está diciendo es adelante, hagan imágenes. En el Antiguo Testamento estaba prohibidísimo. ¿Por qué? Porque Israel vivía alrededor de pueblos politeístas todos. Entonces, hacer imágenes era muy fácil que el pueblo cayera en el politeísmo. Y muchas de las, digamos, reglas que tenía Israel tienen que ver con eso. No seas como los otros pueblos, ¿no? En este caso, en las imágenes, ese era el sentido. Pero si Cristo, que es Dios, y el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, si Cristo es imagen, claro que se puede hacer imágenes, ¿no? Y son muy buenas y es de sentido común, me parece. En el Génesis se ve muy bien cómo Dios va creando. Dijimos que es un relato simbólico en el que se habla de días de la creación. Dios va diciendo que cada cosa es buena, va de menos perfecto a más perfecto. Cuando crea el hombre dice que es muy bueno y luego viene el Sabbat, el descanso, ¿no? Del sábado. Es decir, toda la creación, junto con el hombre en la cumbre, que de alguna manera domina la creación y la lleva a Dios, ofrecen a Dios. Y el sentido es para dar gloria a Dios. Por eso el último día es el Sabbat. Para los cristianos, el último día y el primero también de la semana es el domingo, ¿no? Y es sustitución del sábado. Y hace sentido. El Antiguo Testamento dijimos que es figura del nuevo. El sábado judío era figura del domingo cristiano. Y el domingo cristiano es el día del Señor porque es el día de la resurrección del Señor. Y ese día se celebra. Y es tan importante que el cristiano espera y vive su domingo. Cada domingo es muy importante para su vida espiritual. Tanto así que la iglesia puede decir, porque es una sociedad perfecta y porque ata y desata, como dice Cristo, le dio las llaves a Pedro para hacerlo, la iglesia dice que si no se va el domingo, pues es pecado grave, porque no estoy alabando a Dios ni siquiera un día para la semana, y el hombre está hecho para dar gloria a Dios, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, a ver, al menos ve una vez a la semana. Lo lógico sería ir de verdad diario a misa, o las 9 veces posibles, ¿no? Al menos ve una vez. Es decir, si no vas a hacer 3 comidas al día, al menos comes una, si no te vas a morir. Es lo que está diciendo aquí la iglesia, ¿no? Al menos ve una vez en vez de 7. Pero el que quiere estar fuerte, pues come 3 veces al día. El que está en el gimnasio, pues come 3 veces, más sus colaciones, más sus proteínas. Y ese señor va a estar muy fuerte, porque come muchas veces. El cristiano que quiere tener vida espiritual poderosa, tiene que comer muchas veces, es decir, acudir a la misa diario, hacer oración, etcétera. Es lógico, es de sentido común. Y aquí no cabe el peligro como en la vida humana que te pongas gordo. Aquí no, mientras más veces te pones más en línea, más fit espiritualmente, digámoslo así. Entonces es muy importante el domingo. De hecho, la actividad que no se va a poder ver era sobre el domingo cristiano. Y luego es un día de descanso, de fiesta, de adoración a Dios, de servicio a los demás. Ese es el sentido. No es un día para ver la NFL todo el día, aunque a todo el mundo se nos antoja ver todos los partidos de las 12 hasta las 8 de la noche, sino es para servir a los demás y para servir a Dios. Gracias al cristianismo hay fin de semana. Antes no había fines de semana, trabajabas siempre. El cristiano pues ganó el domingo como un día festivo para poder adorar a Dios, ese es el sentido. Y luego ya otros sindicatos pues te ganan el sábado, por ejemplo. Esa era la actividad, es una pena, eran los españoles sobre por qué hay que ir a misa el domingo. Entonces pues explicaban muy bien el asunto. Si te consigo links te lo pongo, pero si no pues no hagas actividades. Este a lo mejor sí lo podemos conseguir. Aquí eran los dos primeros argumentos. Luego, siguiendo con la explicación de la clase, eh, si dijimos que la liturgia es celebración, se celebra siempre y la iglesia celebra toda la vida de Cristo en un año. Eso se llama año litúrgico. Por eso cada domingo se celebra algo distinto y luego vuelve a empezar otra vez el año litúrgico.
El año litúrgico tiene un ritmo distinto del año civil. Por ejemplo, el año de la iglesia litúrgico empieza con Adviento, que son 3 semanas santas de Navidad. Ahí arranca. Y luego termina, si no me equivoco, con Cristo Rey el domingo anterior a Adviento. Casi siempre es noviembre, aunque aquí dudé. Entonces, bueno, todo el año yo vivo la vida de Cristo. Si voy a misa todos los domingos, cada domingo estoy unido a Él y vivo su vida. Eso es muy humano. Yo quiero vivir la vida de mi mujer, quiero vivir la vida de mis hijos y estoy con ellos. Bueno, yo quiero vivir la vida de Cristo porque soy otro Cristo y unido a Él vivo su vida cada año. Y cada año disfruto cada momento de su vida y me uno a ese momento y aprendo a vivir como Él vive. Estoy llamado a ser otro Cristo. Este es un año litúrgico, por ejemplo, que vienen los colorcitos que explicamos la semana pasada. Arranca con Adviento, es morado porque es un tiempo de preparación, así como es morado la Cuaresma, que es lo que se está viviendo ahorita. La siguiente semana ya es Semana Santa. Entonces, bueno, esta es preparación, son 3 semanas. Hay un domingo de estos que se pone color rosa, que es la penitencia menos fuerte. Y luego ya viene Navidad, que es como una gran fiesta, el nacimiento de Cristo, que pues es increíble que el Verbo se ha hecho carne, se vuelve uno de los demás. Eh, el primer día del año se celebra a María, Madre de Dios. Epifanía son los Reyes Magos, del 5 al 6 de enero. Luego anda el bautizo y empieza el tiempo ordinario, así se llama. Entonces es como la vida común y corriente de Cristo. Vuelve otra vez la preparación para prepararse para la vigilia pascual, que es el domingo de Pascua, donde Cristo resucita. Entonces es preparación para eso. La Semana Santa es preparación más cercana todavía para eso. ¿Sale? Pero lo que el sentido de la penitencia cristiana es unirse a Cristo en su gran fiesta. Y luego cada domingo es como si celebrara una Pascua, cada domingo de Pascua, aunque cada domingo común y corriente también se celebra el misterio pascual. Ascensión del Señor, Pentecostés es rojo, dijimos que tiene que ver con el Espíritu Santo, con la cruz, con los mártires, en este caso con el Espíritu Santo, fiesta muy grande, porque viene el Espíritu Santo de la iglesia, y luego otra vez gran parte de tiempo ordinario, y termina el año litúrgico con Cristo Rey, y vuelve a empezar. Entonces cada año vivo, o igual el cristiano vive, la vida de Cristo. Hay muchas aplicaciones para vivir bien, para tener tu misal, para seguir la misa, para vivir la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, en fin, miles de cosas, ¿no? Luego, durante ese año litúrgico también se celebran las memorias de los santos, es el famoso santoral, ¿no? Que tal día se celebra fulanito o a fulanita. Y ahí el sentido es, se hace memoria o se recuerda a los santos, porque el santo lo que te recuerda es lo que Dios obró en ellos. No es porque ellos sean grandes, sino que celebrando la memoria del santo, lo que hace es alabar a Dios. Yo alabo a Dios por lo grande que ha hecho con los hombres, como con este santo, ¿no? Si yo considerara a los santos como diosesillos, pues ahí sí sería yo un paganazo o un politeísta. No es el caso, sino es alabo a Dios por las cosas grandes que hacen los hombres. Santos hay muchos, muy grandes, de todos colores, sabores, edades, hombres, mujeres, niños, adolescentes, de todo. eh, no nada más padrecitos ni monjas, sino muchísima gente común y corriente. Y luego, sin duda, la gran santa, pues es la Madre de Dios, la que tiene más intimidad con Dios. Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, hija de Dios Padre. Entonces se celebran, ¿no? Todo el año litúrgico, todos los días está lleno de santos. Este es el santoral, por ejemplo, del mes que viene, de abril. Entonces aquí santos así conocidos, bueno, Ricardo, pues ahí más o menos Ricardo, San Ambrosio. Ambrosio, hay un padrecito en Lupe que se llama Ambrosio, pero yo no sé si es este Ambrosio o hay otro Ambrosio el que se celebra. A veces hay como dos santos distintos aunque tengan el mismo nombre. Nombres comunes aquí también. Bueno, Martín, ¿no? Tiburcio, pues es menos común. Antes, el día que nacías, te ponían ese nombre. Si hubieras nacido el 14 de abril, te hubieras llamado Tiburcio o Tiburcia, pero ahora ya no se acostumbra. Pero antes se acostumbraba mucho eso, etcétera. Bueno, la liturgia de las horas, esa es la oración oficial de la iglesia. Los sacerdotes y los religiosos se comprometen a rezarlas cuando los ordenan, en el caso de los sacerdotes y cuando hace su profesión los religiosos. Y de alguna manera ellos están rezando con toda la iglesia a Dios y siempre están rezando.
Y se llama de las horas porque hay horas en las que se tienen que rezar ciertas cosas. Antes la gente común y corriente le gustaba rezar, por ejemplo, laudes, que era la oración, la liturgia de las horas al despertarse, o en la noche también había otra oración, vísperas, es cuando al final de la tarde, al principio de la noche, y son fáciles de rezar y era como buen horario para la gente común y corriente que trabaja. Pero los padrecitos y los religiosos rezan más horas. Uno también puede rezarlas si quiere. Sobre todo están llenas de salmos, hay muchísimos salmos, luego veremos por qué los salmos son importantes en la oración de la iglesia. Se medita la palabra de Dios, hay cánticos, bendiciones, etcétera, ¿no? Y lo que hacen es, como siempre, se da gloria al Padre y el Padre bendice al hombre. Estas son las liturgias de las horas. Aquí la verdad es que el relojito corre para acá, corre como al revés del que uno está acostumbrado. Entonces, en la mañana lo que se reza es laudes. Antes en Santo Domingo, la iglesia que está pegadita a Lupeya, ¿no? Cuando uno iba a misa ahí entre semana a las 8:30, me parece que era, o a las 8, no me acuerdo. Creo que a las 8. Se rezaba primero laudes y luego seguía la misa. Entonces, está padre. Juntaba las dos cosas y no se hacía tan largo. La hora de prima, ¿no? Es cuando efectivamente ya el sol está saliendo. Cuando explicamos el día de la vida de Cristo, el último, dijimos que los romanos dividían la noche en cuatro partes, vigilias, primera, segunda, tercera, cuarta, y luego en la mañana, durante el día se dividía en cuatro horas, prima, tercia, sexta, nona. Entonces la prima, que era como a las 9 de la mañana, se rezaba, la tercia, que era como a las 12 del día, se reza otra cosa, sexta, 3 de la tarde, más o menos, y nona, ya es cuando está oscureciendo, víspera, ya después de que oscureció, luego completa antes de acostarte, y muchos religiosos se levantaban a medianoche a rezar maitines. Ahora algunos lo que hacen es pues las juntan o las adelantan o como quieran, ¿sale? Pero lo interesante es que la iglesia está rezando siempre. ¿Cuándo tiene que rezar la iglesia? Siempre. ¿Cuánto tiene que estar rezando el cristiano? Siempre, ¿no? Es lo lógico. Siempre alabo a Dios porque siempre soy Cristo. Aquí en la página del Vaticano, en Vatican News, Vatican.news, hay varios canalitos y hay un canal que tiene que ver con oraciones y cada día ponen las oraciones completas, laudes y vísperas. Entonces uno la puede oír en latín cantado, ¿no? Por los monjes de Silos, por los monjes de un monasterio de España, de no sé dónde, por las monjitas de quién sabe qué, ¿no? Están en latín, está padre, practicas tu latín y mientras chambeas, pues puedes oír eso como lo quieras. A lo que voy es que hay muchas maneras de rezarlas, hay miles de aplicaciones, etcétera. Cuando hablamos de Cristo, de la muerte de Cristo, dijimos que el templo judío deja de tener sentido porque ahora el templo es Cristo. Otra vez, Antiguo Testamento es figura del Nuevo, el templo del Antiguo Testamento es figura del templo de Cristo. ¿Qué es el templo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En Cristo, ¿no? Entonces Cristo es el templo del Espíritu, sin ninguna duda. Ahora, para el cristiano le ayuda mucho tener construcciones o templos, ¿no? El cristiano mismo es un templo, templo del Espíritu Santo. Entonces, esos templos o construcciones le ayudan. Si el hombre dijimos hace ratito que es un hombre de signos y de símbolos, por otro lado es un hombre que vive en el mundo, en su mundo, y allí se entiende, tiene lugares, por lo tanto un lugar para alabar a Dios hace mucho sentido y le sirve. Por eso hay iglesias visibles y también congregan a la comunidad. Si dijimos que la iglesia es la comunidad unida a Cristo o la asamblea unida a Cristo, pues la congregas en un lugar. Somos seres que tienen cuerpo y alma. Por lo tanto, la congregación sirve y que haya un lugar para congregarse ayuda. Entonces hay iglesias visibles, se consagran a Dios y se vuelven lugares santos si tú quieres. La iglesia también es visible, significa o es imagen de la iglesia que vendrá después, de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todos siempre tienen un componente como humano y divino, ¿no? Si tú quieres. Entonces está muy bien que haya templos. Y en esos templos pues hay culto, culto público. Toda la comunidad alaba. Cualquier gobierno con sentido común y que respete los derechos humanos, respete el derecho a la libertad religiosa. Y parte de esa libertad religiosa implica tener un lugar para reunirnos, para alabar a Dios. Entonces está muy bien. Y en esos templos hay culto público. Eso está bien. Un país como muy laicizota, entendido como laicismo,
prácticamente separar a Dios del hombre, si tú quieres, un poquito como exagerado, pues no entendería esto, ¿no? En México, por ejemplo, los templos son del gobierno. El gobierno los hizo suyo hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, te dejan obrar, pero pues los templos son suyos, en fin. Y en ese lugar público, pues oye la palabra de Dios, se alaba al Padre, se ofrece el sacrificio, etcétera, ¿no? Y es importante. Y toda comunidad cristiana, pues construye su templito. Si yo soy de un pueblo tal, o estoy creando un pueblo tal nuevo porque hay una mina, lo que sea, pues inmediatamente la gente se organiza, hace una capillita, es decir, es muy normal. El cristiano es el que tiene que estar preocupado porque haya templos. Ya ayudo económicamente, ya ayudo con trabajo y estoy allí. Eso tendría que ser así, ¿no? Y uno pues también va al templo pues, para rezar. Ya explicamos las partes de una iglesia la clase pasada. Aquí lo que quiero señalar es que también el cristianismo es como de mucho sentido común y las formas de las iglesias actuales siguen a lo que se llamaba antes la basílica romana, que podía ser también un mercado. Entonces eran grandes y sobre todo una gran idea romana, eran grandes arquitectos ponían luz arriba, ¿no? Por ejemplo aquí, estas ventanitas. Entonces, y permitía iluminar el templo y lo permitía iluminarlo bien. Entonces la iglesia dijo, oye, esto es muy práctico y se usa mucho, ¿no? Para las construcciones actuales. Hoy que hay luz artificial, pues hace menos sentido. Antes, pues era vital, ¿no? Aquí estaba John Wick, habla de que el hotel de fulanito lo deconsagran, ¿no? Entonces vamos a explicar lo que significa desconsagrar un lugar. Ya no lo vamos a hacer, lo siento. Y aquí lo que se subrayará es que hay diversidad litúrgica. Es un único misterio el de Cristo, pero ese misterio se incultura en las diversas culturas. Es lógico, cada uno expresa su amor a Dios y su canto y su vida litúrgica conforme a su cultura propia, ¿no? Obviamente no caben en esa adoración a Dios cosas culturales que no tengan que ver con eso o vayan en contra de la fe cristiana. Por ejemplo, sería una locura, yo que soy mexicano, que me ponga a sacrificar gente en el templo. O sea, eso no funciona, o sea, eso no es así, Dios no quiere eso, no puede ser eso, obviamente, en fin, no, eso queda afuera. Por otro lado, pues que haya matachines danzando afuera de la basílica, pues ok, ¿no? Ya dentro de la misa, pues yo creo que no, ok, ¿no? En fin, aquí lo interesante es que el Evangelio está por encima de ella y la purifica, no es al revés, ¿no? Bueno, hay tradiciones, dentro de esa diversidad hay tradiciones. Y se puede hablar de una tradición latina, ibérica, eh, visigótica, ambrosiana, etcétera, que son tradiciones aprobadas por la Iglesia, que tienen pequeñas diferencias, pero que todo lo conservan bien, no va en contra de la fe ni mucho menos, sino que son maneras distintas, más que distintas, peculiares de celebrar el único misterio de Jesucristo, que es lo importante. Esa diversidad implica riqueza, no implica conflicto, ni mucho menos, ¿no? Ahora, la iglesia tiene que aprobarla y que vea que va de acuerdo a la dignidad del hombre, a la cultura del pueblo, etcétera, etcétera, a la religión, ¿no? Tiene que ver incluso con el vestido, ¿no? Los orientales, por ejemplo, les gusta mucho el tema de las coronas. El señor que está bostezando en quién sabe dónde esté, eh, tienen aquí un tocado distinto. En cambio, la iglesia católica, los obispos usan mitras, así se llama esto, de gorrito, etcétera, ¿no? El Santo Padre pues tiene su mitra, este es un signo propio del papado, ¿no? Su báculo es distinto de los más obispos, y aquí está con distintos orientales, ¿no? Católicos todos, pero orientales. Bueno, esa diversidad se da en la unidad, como dijimos. Unidad en la pluriformidad. Pluriformidad es muchas formas, pero es una única unidad. Eso pasa hasta en lo humano, ¿no? Es decir, tú te encuentras en la UP, que es de gente que es de la UP y que pues, es muy diferente, obviamente, ¿no? O en la familia. Somos, no sé, 5 hermanos, papá y mamá, y cada uno es cada uno. Por otro lado, cada uno tiene el mismo aire de familia y cada uno se siente familia y cuida a la familia y vive para la familia. Lo que da la unidad de la Iglesia Católica son las tres cosas de las que hemos hablado siempre: misma fe, credo común, los 7 sacramentos, y luego es gobernada por los apóstoles, por el por Pedro y los apóstoles, es decir, el Papa y los obispos. Si están las tres, está la Iglesia Católica. Si falta alguna o se está separado de alguna, ahí ya no es unidad plena con la Iglesia Católica. Ya no hay una unidad plena, ni de fe, ni de sacramentos, ni litúrgica.
litúrgica tiene que ver con los sacramentos, celebrarlos. Ya, esta no la vamos a poner. Y el Papa también tiene una catequesis sobre la misa, está padre, la terminó hace poco, está muy, obviamente muy bien. Benito XVI dedicó una exhortación apostólica al tema de la Eucaristía. Dijimos lo más valioso que tiene la iglesia es Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la Eucaristía. Cuido bien a Cristo, a la Eucaristía, cuido bien a la iglesia, cuido bien a Dios, ¿no? Juan Pablo II también hizo un año de la Eucaristía, tiene un documento, etcétera. Hay muchos documentos sobre este tema, obviamente. ¿Ok? Sobre el sacramento de la penitencia, en fin. Bueno, gracias. Haz tu hoja de trabajo. Nos vemos después.